corazones, soy Encarna Salcedo y te doy la bienvenida, mi queridísimo Libra, a tu lectura semanal. Vamos a comenzar, Libra, con el trabajo. Como siempre, lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Por cierto, hoy hablaremos también, Libra, de tu lado espiritual. Vamos a ver, mi queridísimo Libra. Y el trabajo, los que sí estáis trabajando, Libra, podríais estar teniendo a día de hoy cierta inestabilidad en el trabajo, porque muchos de vosotros, a ver, en cierto modo estáis esperando un contrato mejor, una mayor estabilidad, un no sentirse con un pie dentro y otro fuera. Entonces aquí dicen las cartas que te tranquilices porque se avecinan firmas muy importantes para ti, Libra, que te darán esta estabilidad en lo laboral que tú estás necesitando. Los Libra que no estáis trabajando, mi queridísimo Libra, aquí dicen las cartas que tú tienes una oportunidad, la cual en un principio vas a dudar muchísimo si cogerla, si no cogerla, si es lo mejor para ti o no. Bien. Yo te diría que adelante, Libra, ¿vale? Yo te diría que adelante, y de hecho si es algo relacionado con la posibilidad de un negocio y demás, y estás que dudas mucho, yo te diría que adelante porque te va a ir bien, ¿eh? Los Libra que tenéis un negocio, estáis un poco confusos, no sabéis muy bien qué hacer. No veis como el rendimiento que queréis ver dentro del negocio, o sea, no estáis viendo ese rendimiento a día de hoy, pero las cartas dicen que tú vas a tener algo positivo en tu negocio que te dará el rendimiento que tú necesitas, o sea, que toda la inestabilidad que tú tienes hoy, Libra, es totalmente pasajera. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, con tu economía. Libra, los que queráis una consulta gratuita conmigo, ya sabéis que tenéis que darle me gusta al vídeo, compartirlo y dejarme vuestro comentario. Los martes de cada semana publico en mis redes sociales a los ganadores de la consulta. Libra, respecto a tu economía, mi queridísimo Libra, dice, podéis estar al día de hoy un poco nervioso o nerviosa con tu situación económica. Es cierto que todos los que estéis intentando solucionar una situación económica que tiene que ver con tema de bajas, con temas de salud y todo eso, aquí dicen las cartas, dice, comienzas como la siguiente etapa, ¿vale? O sea, tú entras en una nueva etapa. Esto no quiere decir que te vaya a llegar el dinero ya, quiere decir que hay una etapa más, bien, que hay que pasar, bien. Luego, por otro lado, Libra, que tengáis que realizar algún tipo de venta, operación o algo por el estilo relacionada con un inmueble que tú tienes, dicen mucho cuidado, Libra, porque aquí tú puedes dar un mal paso, bien, mucho cuidado, incluso dicen las cartas, puedes sentir que te han quitado o te han robado dinero, algo así, ¿no? Si tú das un paso mal, en este caso. Los Libra que estéis esperando noticias a nivel familiar, económicas, en las cartas que esas noticias llegan, bien, a nivel económico, esa ayuda llega, una ayuda que tiene que ver con un conjunto, ¿vale? Entonces dicen las cartas que esa ayuda va a llegar, ¿eh, Libra? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Libra que estáis solteros. Vamos a ver, mi queridísimo Libra, que estáis solteritos. Bueno, aquí dicen las cartas que debes, que estás intentando adaptarte, ¿vale? Así lo dicen las cartas, adaptarte, a comprender, a integrarte, ¿bien? Pero también dicen las cartas que tú estás muy inestable, que lo que tú buscas, que tú fluyes, ¿vale? Tú fluyes, pero dentro de esa fluidez, lo que buscas inconscientemente es alguien muy parecido o estás comparando a alguien o comparas a las personas con lo que tú ya has tenido.
A ver, los primeros amores son los primeros amores, ¿vale? Y se viven de una forma muy diferente, Libra, ¿vale? Porque somos jóvenes, porque es la novedad, ¿no? En fin. Todo ese tipo de cositas que lo hacen especial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que luego cuando, bueno, pues ese primer amor no es la persona de nuestra vida, siempre intentamos cubrir esos sentimientos que hemos tenido con esa primera persona con la cual estuvimos, ¿no? Vamos a seguir, Libra, que estáis solteros. Aunque te voy a decir, Libra, si tú quisieras, dicen las cartas que tú tienes los caminos abiertos en lo sentimental. ¿Sabes qué pasa, Libra? Que tú realmente podrías estar un poco inestable también en este caso. Y también podrías tener o podrías estar con toda tu atención puesta en una persona allegada a ti, dice, y no tienes ojos, vamos a decirlo así, para otras personas o para rehacer tu vida. Que esta persona joven que yo veo no tiene nada que ver con el amor, es una persona allegada a ti, una persona que puede ser un hijo o algo por el estilo. Bien, entonces, ¿qué es esto, Libra? Aquí es lo que dicen las cartas, que podrías tener una persona en tu vida, pero hasta que no pases esta etapa en la cual tú estás tan pendiente de esta persona joven, pues sí puedes conocer personas más. De hecho, dicen las cartas que tú puedes conocer a alguien, pero que tú mantendrías a este alguien como, digamos, en la clandestinidad, ¿no? Como que no es una persona de la cual tú le darías pie a tener algo más profundo. Bien, siempre has pensado, Libra, que la persona de tu vida está en otro lugar y que un cambio te vendría bien. Yo creo que estás en lo cierto, Libra, que un cambio te vendría bien. Pero bueno, de momento no se puede hacer ese cambio, como dicen las cartas, de momento no se puede hacer, ¿eh? Yo sí te digo que lo primero que veo es una persona que podría ser un poco mayor que tú, Libra, pero con la cual tú podrías tener algo en la clandestinidad. Yo no te veo como pareja de esta persona, pero porque tú tampoco vas a querer, ¿eh? Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. También tengo que decir, Libra, que hay que aceptar que hay relaciones que se han terminado definitivamente, ¿eh? Esa parte también ha marcado mucho, ¿eh, Libra? Eso quiero que lo tengáis en cuenta. Vamos a ver. A ver, aquí hablan las cartas de un momento en tu vida de renacimiento, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú tienes que tocar fondo realmente para volver a renacer, ¿ok? Bien, entonces, en la situación que tú estás, dice, tú puedes estar como... doy un paso hacia adelante, pero doy otro para atrás, o sea que como que te sigues manteniendo en la misma situación, sí, conociendo personas de vez en cuando, pero manteniéndote en la misma posición, ¿bien? Y hasta que tú no te des cuenta de que esta posición no es la correcta para ti, no vas a tener ese renacimiento, ¿bien? ¿Qué viene después de ese renacimiento? Pues sí viene una persona muy importante en tu vida que las cartas lo han expuesto como una persona que podría ser un alma gemela tuya, ¿eh? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, que estáis solteros. Libra, que estáis solteritos. ¿Ves? Aquí dicen las cartas, Libra. Dice, si tú a día de hoy... dejaras atrás todas las traiciones que te han hecho y decidieras, vamos a decirlo así, y decidieras dejarte llevar, así lo exponen las cartas, dice, tu vida amorosa cambiaría notablemente, ¿vale? O sea, yo sí te veo con una persona en un futuro. Tú quizás no te veas, pero yo sí te veo con una persona en un futuro aquí, ¿eh? Entonces las cartas dicen que tú vas a rehacer tu vida, pero que también te tienes que dejar llevar un poquito porque tú estás poniendo muchísimos obstáculos en este aspecto, Libra. Yo veo que tú los pones, ¿bien? Vamos a ver qué más. Mi queridísimo Libra, casados en convivencia y novios. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje
especial del amor. Vamos a ver, Libra, casados, en convivencia y novios. Mi queridísimo Libra. Hay algo que cambia, que está cambiando en el interior, o tuyo o de tu pareja, así lo dicen las cartas. Estamos viendo el otro lado, ¿vale? Estamos viendo el otro lado, estamos viendo lo que anteriormente no habíamos logrado percibir, ¿no? Vamos a decirlo así. No habíamos logrado percibir. Entonces aquí lo que dicen las cartas que al ver esto, nosotros cambiamos, la pareja cambia, los sentimientos cambian. Si no se llega a comprender esta actitud. Ojo, si se llega a comprender esta actitud, estas actitudes, quizás el cambio no sea tan fuerte. Pero si no se llega a comprender y lo tomamos como algo, como un ataque a nosotros, sí habrá cambios importantes. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra. Casados, en convivencia y novios, pues sí, yo veo a algunos de vosotros que estáis pasando por un estancamiento, pero ya de hace un tiempo. Lo que pasa que ahora se nota como un poquito más ese estancamiento, comienza a notarse un poquito más. Libra, sentimientos que no se muestran, sentimientos ocultos. Aquí dicen las cartas, de cara a futuro inmediato, uno de los dos comenzará a hacer unos cambios en su vida, como que cambian mucho. No es que los haga, es que cambia su manera de ser. Bien, aquí dicen las cartas que los sentimientos de uno de los dos, dice, no están bien definidos, no están bien claros, y quizás esos sentimientos estén al lado de una persona que no está en el mismo lugar, así lo dicen las cartas. ¿Bien? Por otro lado, mi queridísimo Libra, aquí dicen las cartas que en cualquier, si en algún momento, vamos a decirlo así, vosotros os planteáis una separación, que sepáis que será por alguien joven, dicen las cartas, por el hijo de alguno de vosotros dos. Bien, entonces podría venir una separación que viene por esa, no por esa razón, sino porque a cada uno le pica lo suyo y le duele lo suyo y ya está. Entonces, por esa razón sí podría haber una separación de cara a futuro. Pero no la veo muy definida todavía, esa separación. O sea, que las cartas te dicen que es posible, pero aquí no están confirmando las cartas, ¿vale? Sí es cierto que esta situación, con el tema de algún hijo de vosotros, en el caso de que tengáis hijos con otras relaciones, dice, esta situación os va a alejar un poco, os va a poner en una situación de duda, de muchísima duda, bien, pero no llegan las cartas a hablar de una separación todavía. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Libra, casados, en convivencia y novios. Pues mira, uno de los dos tiene como, vamos a decir, y yo lo veo así, un agotamiento mental. Aquí, bien, porque ya... Aquí lo que dicen las cartas, dice, ya estamos buscando cómo pasar el menor tiempo posible con la pareja. ¿Vale? Esto uno de los dos. Ojo, que los que no os sintáis identificados, tenéis que mirar vuestro signo ascendente, importante, ¿vale? Entonces, Libra, ¿hay inestabilidad en esta relación? Sí hay inestabilidad. Pero yo no te puedo hablar de una separación. Luego también veo ciertos obstáculos a nivel económico en vuestra vida, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se alejan? ¿Por qué hay un alejamiento? Porque uno de los dos encuentra esa calma con las amistades, realmente. Está encontrando esa calma con las amistades, ¿vale? Entonces, si no tiene esa calma con la pareja o en la casa, pues la busca con las amistades, ¿vale? Vamos a ver qué más.
esa calma o esa luz que necesita ver, esa luz. Vaya. Vamos a esperar que pare el teléfono, Libra. Claro, aquí lo que dicen las cartas dice, podrías estar cuestionándote, ¿vale? Podrías estar cuestionándote, Libra, si de verdad es la persona de tu vida o no, a día de hoy. Pero claro, aquí no dicen las cartas, vas a hacer un cambio radical en tu vida a raíz de estas cuestiones que tú te estás haciendo, Libra. Yo sí voy a decir algo. En el caso de los Libra, que os veáis en una situación de toma de decisiones muy rotunda, muy extrema, Libra, aquí dicen las cartas que hay algo que te va a aclarar. A ver, hay algo que te va a aclarar que tú debes de iniciar una nueva vida. Los que os veáis, porque yo mira también, los que veáis en esta toma de decisiones, yo pienso que estáis, por lo que veo, en una encrucijada tremenda, porque claro, date cuenta que para muchos de vosotros es como salirse del patrón, ¿no? Como decepcionar a la familia, algo así. O sea, como que si tomas una decisión, decepcionas a la familia, ¿eh? Entonces, esto es una encrucijada jodida cuando uno tiene esas lealtades a nivel familiar. Es jodido tomar decisiones, por eso no veo todavía esa decisión tomada tampoco. Bien, vamos a seguimos, mi queridísimo Libra, seguimos ahora sí con tu mensaje especial del amor. Vamos a ver, Libra, y tu mensaje especial del amor te dice, mi queridísimo Libra, dice, solo hay dos cosas importantes que tú tienes que tener en cuenta en las relaciones. Solo dos. Una de ellas la tienes que dejar aparte, Libra. Y la que tienes que dejar aparte es todo lo que tenga que ver con la desconfianza económica. Esa la tienes que dejar aparte. Lo que tienes que tener en cuenta es lo que te aporta a nivel personal. Lo que te aporta a nivel personal. Si es una persona para quedarse o para no quedarse. Cada uno que lo aplica a su historia, ¿eh? Vamos a seguimos, mi queridísimo Libra. Ahora sí, vamos a seguir con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Libra y tu salud. Aquí dicen las cartas que le prestes atención a todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso, mi queridísimo Libra, ¿eh? Tengo que decir para muchos de vosotros, Libra, que le prestéis atención a todo lo que tenga que ver con problemas cardíacos y todo eso del corazón, en fin. Pues que le prestéis atención, ¿vale? Como yo siempre digo, yo no soy médico, pero ahí lo dejo, ahí sale y yo lo tengo que decir. Vamos a seguir con tu mensaje general. Tu mensaje general, Libra. Si tú quieres que algo renazca, lo que no tienes que hacer es presionar. Ese es el error más grande que tú cometes. Presionar o que renazca antes
en el tiempo que tú quieras, porque lo quiero ya. Bien. Vamos a seguir, mi queridísimo Libra. Seguimos con tu mensaje espiritual. Y en este caso, ya sabéis, Libra, que será solo para los que conectéis con este ser querido. Los que no, ya sabéis que este mensaje no es para ti, ¿eh, Libra? Bueno. Aquí se está mostrando una familia grande. Grande, bastante grande. Es un varón el que sale, ¿eh? Y sale como representando a esta familia. A ver, por lo que yo veo aquí, yo pienso que esta persona se fue demasiado joven, ¿vale? Va de chaqueta este hombre, va trajeado. Su día a día es ir trajeado. O era ir trajeado. A ver, lo que hace referencia, esta persona dice que si no, la A y la Z están marcando mucho, dice, pero hay una situación que me muestra como que si no hubiera pasado lo que pasó, yo hubiera tomado una decisión, tampoco hubiera estado, o sea, no hubiera estado, no quiere decir físicamente, o sea, como que hubiera habido alguna distancia. Esto ya, cada uno, de todas maneras, Libra, yo siempre os digo que si habéis conectado con este ser querido, que intentéis ampliar ese mensaje a través de los sueños. ¿Bien? Mi queridísimo Libra, el número 100 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Libra, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.